Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde este medio. Pues bueno, vamos a darles una clase, en este caso programado para las clases virtuales, de un tema que se llama precisamente sucesiones. Aquí voy a escribir el título en grande. ¿De acuerdo? Este es nuestro tema. Y vamos a comenzar con la definición. Una sucesión, como nos dice el texto de aquí arriba, dice es un conjunto o arreglo de números llamados términos. ¿De acuerdo? Esa es una sucesión. De alguna manera, nosotros vamos a tener que trabajar con esta palabra, así que hay que aprender a identificar qué es un término, cómo lo diferencio de cualquier otro arreglo numérico y también un poquito de su interpretación numérica y en algunos casos también alfabética. Bien, entonces el primer concepto que nos vamos a llevar ahorita a la bolsa es término. ¿Ok? Entonces la sucesión son varios términos en un conjunto. ¿Ok? Y tenemos otra parte que dice, cuando se ordenan según cierta regla, voy a subrayar la palabra regla, con la que se puede obtener cualquier término, esa regla me va a servir para obtener más términos, ¿de acuerdo? Entonces, regla para obtener cualquier término, esta recibe el nombre de progresión. ¿Ok? Esa regla, ese, ese caminito, esa indicación de cómo obtener otro número, esa receta, quizá lo podremos llamar así, se va a llamar progresión. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa son las sucesiones, que es el conjunto de términos, y si de pura casualidad esos términos tienen una regla con la que puedas obtener cualquier otro número de la sucesión, entonces de inmediato y en automático ese arreglo recibe el nombre de progresión. ¿De acuerdo? Y vamos a poner un ejemplo. El ejemplo, pues bueno, ahorita lo escribimos. Vamos allá. Miren, si yo coloco el número, el 2, el 7, el 12 y el 17, ¿ok? Si yo coloco esos números, nosotros podemos ver que van acomodados según cierta regla. Déjenme ponerlos un poquito más derechitos para que podamos trabajar bien. 2, 7, 12 y 17. ¿Ok? ¿Qué número creen que seguirá por acá? Cada término va a ir separado de una coma. ¿Qué número podrá seguir de este lado? Si nosotros estamos diciendo que el primero es el 2, después el 7, después el 12 y el 17, ¿qué número seguirá? ¿Ok? Por el momento, ustedes quizá desde casa sí lo sabrán, sí lo podrán estar maquinando, pero yo le voy a dejar una incógnita, ¿ok? Porque no se trata de adivinar, sino más bien se trata de demostrar numéricamente cuál es el número que sigue y de qué manera pues lo podemos obtener. Bien, para eso existen las sucesiones, las progresiones y todo lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, vamos a identificar que esto de aquí se llama término. ¿Ok? Importante poner un acento en la E, porque si no diría termino. ¿Ok? Y entonces ahorita no nos corresponde. Un término está separado por una comita. Ajá. Este es primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto, séptimo, hasta el enésimo término. ¿Cómo se dice? N-ésimo, enésimo término. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos seguir hasta el infinito. Un término cualquiera en cualquier posición. Eso es importante recordarlo. ¿Ok? Entonces, este primer apartado es un término, segundo, tercero, cuarto. Y como pueden ver, todo en realidad tiene una reglita. Ajá. Ustedes en casa les decía, ya pueden decidir, ya pueden imaginar, pensar y descifrar cuál es el número que seguiría. ¿Ok? Pero entonces, como se dan cuenta, tiene una regla y entonces a esa regla le vamos a llamar progresión. Bien.
acuerdo. Entonces, características. Tenemos un conjunto de números. Los números o términos, en este caso, los términos están acomodados de mayor a menor según cierta regla. Inmediatamente al detectar una regla, aquí lo voy a escribir, al detectar una regla con la que podemos descifrar el número siguiente, esto se le conoce como progresión. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a estar manejando. Bien, ahora voy a borrar un poquito de lo que ya escribí. Ustedes, si desean copiar, pónganle pausita y al video. Sin embargo, yo tengo que seguir avanzando. Les decía, de alguna manera, en matemáticas, ¿cómo diferenciamos un término de otro término? Es muy simple. Miren, olvidando ahorita nuestro ejemplo, porque vamos a continuar posteriormente, olvidando nuestro ejemplo, les voy a hacer aquí un apartado de cómo identificar un término de otro. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, tendríamos, ¿qué les parece un 2x más 4, 6 menos 2 igual a, ¿qué les parece un 10? ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como una ecuación de una incógnita, la que tenemos aquí. Pero ahorita no nos interesa nada de eso. Eso quizá lo veamos en otra clase. Bien, ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan identificar cómo es que se diferencia un término de otro término. ¿De acuerdo? Entonces, yo les dije hace rato que un término va identificado con una coma. Bien, en este caso en una ecuación no es con una coma, sino más bien es con el signo más y con el signo menos. En este caso tenemos aquí el arreglo donde podemos identificar claramente que aquí termina un término y de aquí hasta acá termina otro término. ¿Ok? Agrego uno más que iría del número 10 en adelante. El 10 recuerden que imaginariamente tiene un signo, positivo. Al tener un signo positivo, eso también lo convierte en un término totalmente diferente a los demás. Ahora, se podrán estar preguntando, ¿a qué se debe que yo estoy englobando estos tres números en esta posición? Pues es muy simple. Aquí el 6 menos el 2 están generando una cifra, ¿ok? Una cifra que yo tendría que resolverla para poder determinar que va englobado con otro término. 6 menos 2 nos da un 4, ¿ok? Y con el 4 que ya teníamos, estamos diciendo que con los paréntesis vamos a generar una multiplicación. 4 por 4 nos da 16, ¿ok? Quiere decir que todo esto, todo lo que tenemos aquí entre los paréntesis y el 4, todo esto que está aquí, me hace un solo término, simplemente por estar en el hecho de una multiplicación y de un paréntesis. Ajá. Eso me está englobando. Y si se dan cuenta, en la actualidad con este número 16, ya puedo decir que es un solo término toda esta cifra. ¿Ya vieron? Hay que saberlo identificar antes de resolver. Por eso es que siempre se resuelven primero los paréntesis y posteriormente todas las demás operaciones. Bien. Así que entonces, contamos, este es el primer término, segundo término y tercer término. Esta primera ecuación que yo les puse consta de tres términos y se los acabo de demostrar por qué. ¿Ok? Aquí llevaba un por. Bien, espero lo hayan entendido. Voy a hacer una limpieza para que les vuelva a recordar cómo es que estaba al inicio. Bien, les decía, nuestra ecuación original que iba, pues, de esta manera, ajá, la encontramos así. Yo les pregunté, la pregunta inicial era, ¿cuántos términos tiene? Recuerden, primero se resuelven los paréntesis y después se resuelven las sumas y restas. ¿Ok? Recuerden siempre, más y menos separan términos. Separan términos. ¿Ok? Multiplicación y división, estos los agrupan. Bien, bajo esa regla estaríamos trabajando todo este temita de la identificación de los términos. Ajá.
más, el signo más y el signo menos siempre los separan. El signo por y el signo enter siempre los van a agrupar. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Me dices, oye, profe, pero aquí tienes un signo. Bueno, no importa que esté el signo, porque al final del día, si tú lo resuelves, 6 menos 2 nos da un 4. Ajá. Y esto que estaba aquí ha desaparecido. El signo desapareció. Ahora, ¿qué sigue? Si estamos diciendo que por y enter agrupan, entre agrupan, eso quiere decir que entonces este 4 con este otro 4 que fue un resultado, se van a agrupar, se van a enlazar en automático. Ajá. Ellos ya van como hermanitos juntos. Y pues bueno, al saber que es una multiplicación, se pueden ir juntos en una sola cifra. Les voy a poner un ejemplo de algunos problemillas que vienen ahí en internet y que de repente te dicen, a ver, 2 más 3 por 6 más 1. Y te pregunta Facebook, ¿no? ¿A cuánto es igual esto? Y por ahí si tú ves los comentarios, pues yo me puedo ir así rápido. 2 más 3 son 5. 5 por 6, 35. Más 1, 36. ¿Ok? Eso lo haría una persona que no está entendiendo el tema. Pero, como les estoy explicando, siempre vamos a resolver primero la división y la multiplicación. Ajá. Porque aquí imaginariamente, porque tenemos esta multiplicación, es como si de alguna manera tuviésemos este paréntesis. Y si es un paréntesis, recuerden que van agrupados. Ajá. Entonces, 3 por 6, 6 por 3, 18. ¿De acuerdo? Y me va a cambiar toda la situación que tenía. Y ahora tenemos 2 más 18 son 20. Más 1, el resultado es de 21. ¿Ya vieron cómo cambia bastante y muy drástico el resultado? ¿Ok? Aquí te lo acepto si estás en primaria o secundaria, porque la operación quizá es lineal. Y hasta eso yo creo que los niños ya deben de saber esa regla. Ajá. Pero en nuestro nivel sí tenemos que trabajarlo de la manera correcta. Así que la próxima vez que veas en Facebook un reto similar a este, pues ya sabrás, tenemos la obligación de resolver primero multiplicación o división y posteriormente hacer las sumas. Este es el resultado correcto. Este es el resultado erróneo. ¿Sale? Ahí se los dejo al costo. Así es como separamos los términos. A pesar de que aquí podríamos decir, ¿cuántos términos tiene la expresión? Tiene 1, 2, 3, 4. Tache. Ajá. En realidad la expresión tiene 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Nosotros tendríamos que sacar el resultado. Bien. Ese fue un pequeño comentario, algo básico de lo que son las matemáticas y cómo es que se maneja esta parte de separación de términos. Ahora sí, regresamos a nuestro ejemplo que teníamos de sucesiones. ¿Qué está pasando en esta parte? Pues bueno, nosotros nos damos cuenta que el primer término se mantiene intacto. Ajá. Pero el segundo término ya lleva una reglita, que es un 5. Ajá. 2 más 5 me da 7. El tercer término nos está diciendo que va este 7 más 5. ¿Ok? El siguiente término me está diciendo que va el 12 más 5. El siguiente término que me va a decir que va el 17 más 5. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros estamos teniendo es aquí una regla. Lo que también nos quiere decir es que vamos a tomar en cuenta el número anterior, también toma en cuenta el número anterior y nuevamente el número anterior. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos aquí enumerando, si le ponemos numeritos a 1, a 2, a 3, a 4, este que tenemos en incógnita sería un A5, ¿ok? Se supone que vamos siguiendo esta regla. ¿Ustedes me podrían descifrar cuál sería, por ejemplo, A10? ¿Ok? ¿Lo podríamos contestar así a la de ya? ¿A cuánto equivale A10? Si estamos diciendo que A5 va en esta posición, A10 no lo estamos viendo, no tenemos un número antecesor, ¿ok? Entonces va a estar difícil y complicado. El tema, precisamente este tema de sucesiones, nos sirve para eso. Si yo te pregunto en el examen, oye, descíframe A10 de la siguiente sucesión,
tú lo que debes de conocer es la regla, y es lo que vamos a sacar el día de hoy. La regla de cómo es que se descifran las sucesiones. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Ya que lo identificamos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, nos damos cuenta que tenemos una diferencia. Déjenme usar otro color. Bien. Entonces aquí vamos a poner diferencia. En este caso es igual a un 5. Bien. La diferencia siempre va a ir anotada con la letra D minúscula. Bien. La diferencia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ir transformando aquí entre esto que vamos resolviendo? Podríamos, ¿cómo sacamos a 1? Pues tenemos a 1, ¿ok? ¿Cómo sacamos a 2? Tenemos a 1 más una diferencia, que estamos diciendo que nos vale 5, ¿ok? ¿Cómo sacamos a 3? ¿Cómo lo sacaríamos? A 3, volvemos a mantener nuestro A1, que vale 2, recuerden, ¿ok? Más, ¿cuántas diferencias podríamos acumular aquí? A ver, piénsenle. Si estamos diciendo que una diferencia vale 5, aquí ¿cuántas diferencias ocupamos para que nos dé 12? 2D. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces, tenemos 2D. Y para el siguiente, ¿cuántas diferencias ocuparemos? A 1 más 3D. ¿A qué se refiere esto, chavos? Miren, si aquí dijimos que D vale 5, aquí vale otro 5, y aquí D vale otro 5. Cuando nosotros hacemos esta operación 2 por 5, nos da un 10, más el 2 que vale a 1, entonces esto es igual a 12. Ajá. Del otro lado, tenemos a 1 que vale 2, más 3, en este caso por 5. Aquí le voy a poner un puntito porque ya no puse el signo. 3 por 5 me da 15. ¿Están de acuerdo? 3 por 5 me da 15, más 2, total 17. Entonces, se dan cuenta, al ir incrementando la diferencia, nos va a ir cambiando el resultado con respecto a la letra A1. Este es 12, la diferencia aquí es de 5, nos da de 7, y acá tenemos nuestro fabuloso 2. Ajá, si se dan cuenta, pues vamos teniendo los mismos números que arriba, simplemente agregando la diferencia. Bien, y vamos a agregar otra letrita, ¿sale? Recuerden que si ustedes quieren hacer el apunte, pues pónganle pausa al video para que vayan corroborando en todo esto lo que van haciendo y, y lo que vamos diciendo, ¿ok? Vamos a agregar la letra N. Ajá. N nos indica el número de término que vamos a hacer o a buscar. N es igual a 1, N es igual a 2, N es igual a 3, N es igual a 4, y aquí el que no conocemos, N es igual a 5. ¿De acuerdo? Ya que integramos a N, pues ¿por qué no también lo agregamos a nuestra fórmula? Y chequen, vamos a ver qué hacemos. Aquí el primer término, N1 a 1, les recuerdo que lo vamos a ir, pues de alguna manera integrando. Ajá. Ya con todo lo que tenemos. Hace rato, hace un momento, teníamos a 1 más una diferencia. Pero esta diferencia no me servía para obtenerlo en el primer término. Siempre el primer término se va a mantener íntegro. Pero ¿qué pasa con el segundo? Miren, si nosotros hacemos a 1 más n2, n aquí vale 2, para obtener este 7. ¿Ok? Yo aquí le puedo decir que n quizá me valga 1. ¿Ok? Lo voy a poner así por el momento. Y este lo voy a multiplicar. El punto, recuerden que significa multiplicación, por la diferencia. 1. ¿Cuánto vale mi diferencia? ¿Recuerdan? 5. ¿Ok? 1 por 5 me da 5. Un 5 en general. ¿Y a 1 cuánto vale? 2. 2 más 5 me da 7. Pongan mucha atención en esta parte. Ajá. Entonces, yo aquí lo que quiero, lo que necesito es que n me dé un 1. Así que, ¿qué puedo hacer? Es muy simple. Si aquí le estoy diciendo que n es igual a 2, ¿qué les parece si yo a n igual a 2 le resto
el número 1. N menos 1, ¿ok? Y esto lo multiplico por la diferencia. Bien, ahora revisemos qué está sucediendo. Si yo intento sacar este número A2 es igual, y revisen lo que estamos escribiendo. A1, recuerden que vale un 2. Ajá. Más n menos 1. ¿Cuánto me da n menos 1? Recuerden que aquí en esta posición vale n es igual a 2. ¿Ok? Entonces yo estaría sustituyendo 2 menos 1. Como tengo un paréntesis, lo voy a colocar. Y la diferencia, ¿cuánto dijimos que valía la diferencia? Para este ejercicio, d es igual a 5. La diferencia no en todos los ejercicios va a valer 5, va a cambiar dependiendo la regla de la sucesión. Aquí en este caso pues la identificamos desde el inicio y podemos determinar que vale 5, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos 2 más 2 menos 1, ajá, y la diferencia que es 5. Ahora vamos a resolverlo. Recuerden, paréntesis primero. 2 menos 1 me da 1. Bien, esto lo sigo manteniendo entre paréntesis para multiplicarlo por 5. 2 más, y aquí abajo lo voy a colocar. 1 por 5 me da 5. Entonces 2 más 5 es igual a 7. Bien, ya lo identificamos, ya tenemos el resultado. Entonces esta fórmula es correcta para determinar cualquier número de la sucesión. Vamos a comprobarlo con otro. Ok, recuerden ponerle pausa en caso de que requieran copiar. Bien, otro numerito. ¿Qué les parece? Voy a identificar a 4. No me voy a ir con A3, sino con A4. Bueno, vamos a hacer todos. ¿Qué les parece? Aquí lo voy a poner A3 y después A4. Esto es igual. Voy a sustituir valores. Ajá. A3, en este caso no lo voy a hacer hacia abajo, chavos. Voy a continuarlo hacia adelante. Miren, A1, déjenme usar otro color para que lo vayamos entendiendo. A1 vale 2. ¿De acuerdo? Vale 2. A1 vale 2. Más n menos 1. Voy a poner paréntesis, que en este caso tenemos, vamos a hacer A3. ¿Ok? Entonces n es igual a 3. Sería 3 menos 1. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis y mi hermosa diferencia de 5. ¿Esto es igual a cuánto? Resolvemos paréntesis, quedaría 2 más 3 menos 1, me queda en 2, paréntesis y un 5. Esto es igual, 2 por 5, 10, me queda 2 más 10 es igual a 12. ¿Ok? Ya obtuvimos A3, vamos a obtener A4. Esto es igual, nuevamente 2 más 4 menos 1, ¿ok? Multiplicado por la diferencia, que es 5. Bien, hasta ahí estamos sustituyendo nada más. Enseguida tenemos que podemos resolver 2 más 4 menos 1 me da 3. Pongo mi paréntesis, multiplico por la diferencia y esto es igual a ¿quién? 2 más 3 por 5, 15. Y esto por consiguiente me da 17. Ajá. ¿Qué pasa con el que no conocíamos, el A5? Pues es lo mismo, nada más aquí estaríamos cambiando. 4 menos 1 sería 5 menos 1. 5 menos 1 multiplicado por 5 me daría, ya este ya lo podemos hacer directo. 5 menos 1 me da 4. 4 por 5, 20. ¿Ok? Y por lo tanto, el número que sigue en A5 es igual a 22. ¿De acuerdo? Entonces, mi número incógnito, yo hace un momento lo adivinaba, lo descifraba o simplemente lo platicaba. Ajá. No tenía una regla para conocerlo, para saberlo, para determinarlo. En esta ocasión, pues ya vimos todos los ejercicios y estamos viendo que sí existe una regla, sí se puede comprobar y también hay una fórmula como tal, que es esta, que nos lo podría dar en automático. ¿De acuerdo? Pues bueno, ese es el tema de las sucesiones. Les voy a dejar algunos ejercicios que los voy a anotar aquí.
para que ustedes lo resuelvan. Tienen que hacerlo pues de la manera más correcta, de la mejor manera, para que no se equivoquen. La regla yo ya se las di, ustedes ya nada más van a identificar cuál es el factor, o más bien cuál es el resultado a obtener. ¿Bien? Ok, déjenme buscar mi tumbaburros. Ajá. Y vamos a ponerle aquí, calcular. Calcular. Me van a calcular a 100. Esto es igual a ¿cuánto? También me van a calcular a 725. Este es igual a ¿cuánto? Me van a calcular el a 1221. Igual a ¿cuánto? También el a 10.028. Y por último, el a 15.000. 1, 2, 3. ¿Sale? Son 5 ejercicios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Únicamente sustituir en la fórmula que yo les acabo de dar. No tienen que hacer otra cosa, no tienen que buscar el hilo negro y tampoco tienen que buscar una fórmula externa a la que yo les di. Lo único que van a hacer es sustituir. Recuerden cómo era, que nuestro A1 valía 2, ¿recuerdan? 2 más n-1, que en este caso sería 100 menos 1, ajá, multiplicando nuestra diferencia, que la diferencia valía 5. No olviden los datos. A1 es igual a 2. N es igual al número que te